Buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Medicina Social 2 de la carrera de Medicina. Hoy vamos a dar inicio al módulo 2. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es representación de datos en tablas de distribución de frecuencia. Como habíamos visto ya en temas anteriores, habíamos definido a la estadística como la ciencia que permite describir, clasificar y representar un conjunto de datos, así como también graficarlos. Estos datos son obtenidos a través de una muestra de tamaño n que es extraída de una población. Los datos pueden ser obtenidos a través de diferentes fuentes de información, ya sea mediante encuestas, entrevistas, mediante libros de registro u otros documentos. Los mismos nos pueden servir para realizar algún trabajo de investigación o para poder obtener información y resumen de los datos acerca de algún tema de interés. Bueno, para ello, una vez que tenemos los datos, debemos construir una tabla de frecuencias, que es la fase preliminar para poder realizar cualquier estudio descriptivo, ¿no? Hoy en día el proceso estadístico se realiza a través de programas informáticos, los cuales facilitan automatizar ya sea gráficos, ya sea cálculos, representación de datos y obtener resultados de manera más fácil, ¿no? Mediante los programas de computadora. En este caso, en la asignatura vamos a ver más adelante el programa SPS, ¿no? que nos permite realizar el tratamiento de todos estos datos de forma automática. Para construir una tabla de distribución de frecuencias, se deben determinar los valores que se van a utilizar en la muestra y también se pueden determinar la frecuencia con la cual se repiten estos valores. Existen dos tipos de tabla de distribución de frecuencias, las cuales son las tablas de frecuencias para datos no agrupados y las tablas de frecuencia para datos agrupados. En este tema vamos a ver exclusivamente la construcción de tablas de frecuencia con datos no agrupados. Tablas de frecuencias con datos no agrupados, ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizan estas tablas? Cuando tenemos un conjunto de datos cuyas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas y tener pocos valores diferentes, ¿ya? En el caso de que tengamos variables cuantitativas o cualitativas con bastantes valores diferentes, entonces vamos a acudir a las tablas de frecuencia con datos agrupados, que vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? Pero en este tema nos vamos a dedicar a elaborar una tabla de frecuencias con datos no agrupados, ¿no? Para ello, la tabla está compuesta por diferentes columnas, las cuales son las siguientes. Primero, tenemos los valores de la variable, ¿no? En la primera columna. Posteriormente, tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, que son las primeras 4 columnas de una tabla de frecuencia de datos no agrupados, ¿no? Posteriormente, las siguientes 3 columnas para una tabla de frecuencias de datos no agrupados son estas: las frecuencias absolutas, relativa y porcentual acumuladas, las cuales se derivan de estas 3 primeras. Bueno, empezamos por la primera columna, ¿no? Este tema es sencillo. Vamos a ver la simbología y la forma de calcular cada columna respecto a estos datos, ¿no? Para construir una tabla de distribución de frecuencias
tenemos primero la variable x sub i, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos la variable edad, que tiene diferentes categorías, en este caso podría ser 17 años, 18 años, 19 años, etcétera. Cada categoría está expresada por los símbolos x1, x2, x3. Es decir, x1 equivaldría a 17 años, x2 18 años, x3 19 años y etcétera, de acuerdo a los valores de la variable, ¿no? Entonces, esta sería la primera columna por la que está compuesta una tabla de distribución de frecuencias. Luego, continuando, tenemos una siguiente columna que se denomina frecuencia absoluta, ¿no? Está conformada por la letra F sub i minúscula, ¿no? Que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Su símbolo, como les decía, de la frecuencia absoluta es F sub i. Es la cantidad de veces que aparece el valor de estudio. La sumatoria de estas frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Por ejemplo, en cada categoría de la variable edad, representamos el número de personas que existen. Entonces, a eso se llama frecuencia absoluta. Ya, por ejemplo, aquí tenemos la primera columna que habíamos visto, la variable, que en este caso estamos usando el ejemplo de variable edad. Decimos que, primero, 17 años, tenemos una frecuencia absoluta de 5. ¿Qué quiere decir? Que 17 años tienen 5 personas, o también se puede leer al revés, ¿no? Que 5 personas tienen 17 años, ¿no? De igual forma para el siguiente valor, ¿no? Podemos ver que existe una frecuencia absoluta de 22 para personas que tienen 18 años. Entonces, 22 personas tienen 18 años. 7 personas tienen 19 años, una persona tiene 20 años. En total, 35 sería la muestra o el número total de datos, ¿no? A ver, vamos a ver lo voy a remarcar, el total, 35. La sumatoria de todas las frecuencias es el número total de datos, que es 35. Esta es la segunda columna por la cual está compuesta la tabla de distribución de frecuencias. Y como vemos en la anterior diapositiva, observamos que la sumatoria es igual a n, ¿no? Al total. Ahí está la simbología. Bueno, ya hasta el momento ya habíamos visto dos columnas para construir una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, continuando con la tercera columna, denominada frecuencia relativa, cuyo símbolo para identificar a esta columna es H minúscula sub i, que es el resultado de la división de cada frecuencia absoluta dividido entre el total de datos, ¿no? También se puede decir que es una fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría con valores decimales. Estos decimales siempre se encuentran entre el rango 0 y 1, es decir, no pueden ser menor a 0 o mayor a 1, ¿ya? Como habíamos dicho, se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ya las dos primeras columnas que ya lo habíamos visto y la frecuencia relativa. Vamos a remarcar la columna que estamos estudiando. La frecuencia relativa, ¿no? Habíamos dicho que su símbolo para representarlo es H sub i, como se observa. ¿Y de dónde se obtiene? Dividiendo
cada frecuencia absoluta entre n. Vemos en este ejemplo. Dividimos 5 entre el total, que sería 35. El resultado nos da 0.14. Para calcular la siguiente frecuencia relativa hacemos el mismo proceso. Dividimos 22 entre 35, que nos da como resultado 63. La siguiente, dividimos 7 entre 35, el resultado nos da 0.20. Dividimos 1 entre 35, el resultado nos da 0.03. Y finalmente la suma de todas las frecuencias relativas nos da como resultado 1. ¿No? Ahí se pueden dar cuenta que hemos hecho el cálculo de forma correcta, ¿no? En caso de que no les salga la sumatoria de las frecuencias relativas 1, tienen que utilizar más decimales, ya sea 3, 4 decimales, de acuerdo a la división que vayan obteniendo, pero una regla es que la sumatoria nos tiene que dar 1. Y como podemos observar, aquí según la definición nos dice que los valores están entre 0 y 1, no pueden ser menores a 0 o mayores a 1, ¿no? Todos son menores a 1 y mayores a 0, ¿no? Y la sumatoria nos da 1. Bueno, hasta ahí hemos visto cómo calcular 3 columnas de una tabla de distribución de frecuencias. Ahora vamos a proceder a la siguiente columna, que sería la frecuencia porcentual. El símbolo que le representa es H sub I, porcentaje, ¿no? ¿Cómo se calcula esta columna? Simplemente multiplicando la frecuencia relativa por 100%, ¿no? Como resultado nos dan los porcentajes de cada clase o categoría. Aquí vemos el ejemplo, lo vamos a remarcar igual, la columna que estamos estudiando, que sería la frecuencia porcentual, ¿no? Estas anteriores 3 ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que la frecuencia porcentual es el resultado de la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Entonces, multiplicamos 0.14 por 100, que nos da 14, que equivale al 14% de personas que tienen 17 años, ¿no? De igual forma, 0.63 por 100 nos da 63, que equivale al 63% de las personas que tienen 18 años. De igual forma, 0.20 por 100 nos da 20, que quiere decir que el 20% de las personas tienen 19 años. Y por último, 0.03 multiplicando por 100 nos da como resultado 3, que quiere decir que el 3% de las personas tienen 20 años de edad, ¿no? En este ejemplo seguimos manteniendo como variable principal edad, ¿no? Entonces, hasta este momento ya hubiéramos visto lo más básico para poder calcular o elaborar una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Posteriormente a ello vienen otras 3 columnas que son las derivadas de estas 3 principales. Es decir, de la frecuencia absoluta vamos a verificar su frecuencia absoluta acumulada. De la frecuencia relativa igual vamos a ver su frecuencia relativa acumulada. Y por último, de la frecuencia porcentual vamos a ver su frecuencia porcentual acumulada. Es decir, que deben saber calcular bien estas 3 primeras columnas para poder realizar el cálculo de las siguientes 3, o caso contrario no vamos a tener resultados correctos. Bueno, como les decía, ¿no? Continuamos con las otras siguientes 3 columnas, que son la frecuencia absoluta acumulada, cuyo símbolo es el mismo
que de una frecuencia absoluta, pero en letra mayúscula, ¿no? Entonces el símbolo es F sub i. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Como su nombre indica, ¿no? Es un acumulado o una suma de las frecuencias absolutas. Son sumas parciales que se van acumulando en cada columna, ¿no? Indica cuántos datos se van contando hasta ese momento. De igual forma, la frecuencia relativa acumulada tiene como símbolo H sub i, igual que una frecuencia relativa, pero en letra mayúscula, ¿no? Para diferenciar que se refiere a su acumulada. De igual forma, es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta ese momento. Es las sumas parciales de las frecuencias relativas. Y finalmente, la frecuencia porcentual acumulada tiene el símbolo de H sub i porcentaje igual en letra mayúscula, ¿no? Es el porcentaje de datos respecto del total que se van reportando hasta ese momento, ¿no? También se puede calcular realizando sumas parciales de la frecuencia porcentual o también multiplicando la frecuencia relativa acumulada, esta anterior, por el 100%. Veamos estas tres columnas en ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de las frecuencias con sus respectivas columnas acumuladas, ¿sí? A ver, veamos. Aquí tenemos un ejemplo cuya variable es edad, representada por X sub i. Aquí estamos calculando las frecuencias absolutas. Y aquí al lado está su frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Como habíamos indicado, su símbolo es F sub i mayúscula. ¿Cómo se hace el cálculo? El primer valor se copia. 5 estamos copiando. Para calcular el siguiente valor debemos sumarlo al anterior. Es decir, a 22 debemos sumar el anterior, que es 5. El resultado nos da 27. Ahora, para calcular la siguiente frecuencia absoluta acumulada, al resultado a 27 sumamos 7, que nos da 34. Ahora para la siguiente sumamos a este 34 la siguiente frecuencia absoluta, que es 1. 34 más 1 nos da 35. La última frecuencia absoluta acumulada siempre es igual al total de datos. Miren, tenemos 35 datos, ¿verdad? Entonces, como resultado de la frecuencia absoluta acumulada, la última debe ser 35. Si la sumatoria no nos sale 35, quiere decir que nos hemos equivocado en el cálculo, ¿no? Nos debe salir la última, siempre el número total de datos. Ahora pasamos a realizar el cálculo de la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Aquí vemos una columna con las frecuencias relativas que ya habíamos calculado anteriormente, ¿no? Ahora se hace el mismo procedimiento. El primer valor se copia, ¿no? 0.14, estamos copiándolo aquí. Ahora, para el siguiente valor igual se va sumando, ¿no? Se suma 0.63 más 0.14, como resultado nos da 0.77. A este resultado se suma la siguiente frecuencia relativa, que sería 0.20. 0.20 más 0.77 nos da como resultado 0.97. Ahora este resultado lo sumamos la siguiente, que es 0.03. Como resultado nos da 1. De igual forma como en las frecuencias absolutas, en las frecuencias relativas, el último resultado nos debe dar al total de las frecuencias relativas, que en este caso es 1. Miren, aquí la sumatoria nos daba 1, aquí el último resultado nos tiene que dar 1, ¿no? Este resultado total tiene relación con la última fila que hemos calculado.
al igual que aquí, ¿no? Este 35 tiene relación con este, para poder verificar que estamos realizando de forma correcta los cálculos. Y por último, tenemos el cálculo de la frecuencia porcentual. Aquí tenemos la columna de las frecuencias porcentuales que llegan al 100%, y vamos a proceder al cálculo de la frecuencia porcentual acumulada, que realiza el mismo procedimiento que las anteriores, ¿no? El primer dato se copia, que sería 0.14. Para calcular el siguiente dato se le suma 0.14 más 0.63, nos da como resultado 0.77. Perdón, no es con 0, ¿no? Es 14 más 63, como resultado nos da 77. 77, a ese resultado se le suma 20, nos da como resultado 97. A 97 se le suma 3, como resultado nos da 100, ¿no? Aquí igual podemos ver que la última fila nos tiene que dar al total de las frecuencias porcentuales. Es decir, el total de la frecuencia porcentual es 100, y el último resultado de la frecuencia porcentual acumulada igual debe ser 100, ¿no? Este último resultado tiene relación con este total, como aquí, como aquí también, en los anteriores, ¿no? Otro aspecto importante que, como habíamos visto en la parte teórica, habíamos indicado que la frecuencia porcentual acumulada se puede calcular multiplicando la frecuencia relativa por 100, ¿no? Es otra forma de cálculo. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos las frecuencias relativas acumuladas. Lo multiplicamos por 100 y obtenemos las frecuencias porcentuales acumuladas. Podemos verificar. 0.14 por 100 nos da 14. 0.77 por 100 nos da 77. 0.97 por 100 nos da 97 y 1 por 100 nos da 100, ¿no? La frecuencia porcentual acumulada se puede calcular de esas dos formas, realizando las sumas parciales como habíamos hecho, o directamente multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 100. Bueno, entonces espero que se haya comprendido la explicación de cómo realizar el cálculo de una tabla de distribución de frecuencias. Ahora vamos a hacer un ejemplo más práctico. Este ejemplo es con variables de tipo cualitativo. Igual habíamos visto en temas anteriores, ¿no? ¿Por qué se llaman variables de tipo cualitativo? Porque son letras y no números las que representan. En este ejemplo tenemos: en un estudio sobre el grupo sanguíneo realizado a 30 pacientes de un hospital se obtuvo los siguientes resultados, ¿no? Entonces tenemos los tipos de sangre del grupo sanguíneo, que serían O, A, AB y B, ¿no? Entonces tenemos todos estos valores. ¿Y qué es lo que nos pide en este ejercicio? Nos pide formar la tabla de distribución de frecuencias de acuerdo a los datos obtenidos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Tenemos que hacer la tablita con todas las columnas, ¿no? Vamos a ir explicando la tablita. Aquí tenemos. La primera columna es la variable, ¿verdad? En este caso la variable es el grupo sanguíneo, donde se anotan todos los valores diferentes. En este caso, ¿qué valores diferentes tenemos? Tenemos el grupo O, el grupo A, grupo B y grupo AB. Entonces, ¿qué es lo siguiente que se hace? Tenemos que ir realizando un conteo, es decir, la frecuencia con la cual se van repitiendo los datos, ¿no? Entonces vamos a contar cuántas veces existe el grupo sanguíneo O, ¿no? Podemos ir contando aquí: 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, la frecuencia con la cual se repite el grupo sanguíneo O son 15 veces, ¿no? Y podemos verificar aquí, tenemos que para el grupo O una frecuencia de 15. Entonces, primero anotamos esto, ¿no? 15. Ahora hacemos el mismo procedimiento para detectar cuántas son de tipo A, ¿no? Igual realizamos un conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. La frecuencia con la cual se repite el grupo sanguíneo A son 7 veces. Entonces anotamos el 7. Ahora verificamos para el grupo B. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5, ¿no? Quiere decir que 5 veces estamos repitiendo el grupo B. Y por último, AB. ¿Cuántas veces se repite? ¿No? Aquí vemos que todito ya está tarjado y solamente nos quedan estos 3. 1, 2 y 3. Verificamos que se repiten 3 veces la frecuencia con la cual aparece el grupo AB, grupo sanguíneo AB. Bueno, una vez que ya tenemos este resultado, podemos ir calculando lo siguiente, ¿no? Lo primero que se calcula en un estudio para obtener tablas de distribución de frecuencias siempre es la frecuencia absoluta, ¿no? Y ya lo hemos realizado. Y eso como hemos realizado a través del conteo de datos diferentes, ¿verdad? Ya. Entonces, ahora realizamos el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada. Como habíamos dicho, que el primer dato se copia, ¿no? Entonces aquí estamos copiando el 15. Ahora, para obtener el siguiente dato, sumamos 15 más 7, 22, ¿no? Ahora, para el siguiente, 22 más 5 nos da 27. 27 más 3 nos da 30. Entonces ya tenemos el cálculo de las frecuencias absolutas acumuladas. Y verificamos que está bien porque el último valor nos sale al total de datos. El total, que sería n, ¿verdad?, es de 30. Entonces aquí nos sale igual como resultado 30, la última fila de las frecuencias absolutas acumuladas. Bueno, ya hemos realizado el cálculo de las primeras 3 columnas. Continuamos calculando la frecuencia relativa, cuyo símbolo es h sub i. ¿Cómo habíamos dicho que se calcula? Dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, dividimos 15 entre 30. Nos da como resultado 0.50. Para la siguiente frecuencia relativa, dividimos 7 entre el total, que sería 30. Nos da como resultado 0.23. Para la siguiente fila lo mismo procedemos, ¿no? 5 entre 30 nos da 0.17 y 3 entre 30 lo mismo, 0.1. Otra característica que habíamos visto en las frecuencias relativas, que la suma nos da en total 1, ¿no? Sumando todos estos datos nos debe dar 1. En caso de que no nos dé 1, debemos utilizar mayor cantidad de decimales, ¿no? O hacer ajustes por redondeo para obtener el valor de 1, ¿no? Para verificar que nuestra frecuencia relativa esté correctamente calculada. Posteriormente procedemos a realizar el cálculo de las frecuencias relativas acumuladas que habíamos visto, ¿no? El primer dato se copia. Entonces aquí estamos copiando 0.50. El siguiente dato es la acumulada, ¿no? Sumamos 0.50 más 0.23,
nos da como resultado 0.73. A este resultado le sumamos 0.17, nos da como resultado 0.90. A este resultado le sumamos 0.10, nos da como resultado 1. Este último resultado es igual al total de las frecuencias relativas, ¿verdad? Entonces nuestro cálculo está correcto. Finalmente, calculamos las frecuencias porcentuales. Habíamos dicho que su símbolo es h sub i porcentual. ¿Cómo obtenemos? Multiplicando simplemente las frecuencias relativas por 100, ¿verdad? Entonces, esta columna multiplicamos por 100. 0.50 por 100 nos da 50. 0.23 por 100 nos da 23. 0.17 por 100 nos da 17 y 0.1 por 10 o por 100 nos da 10. La sumatoria de las frecuencias porcentuales siempre nos debe dar 100%, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que aquí el resultado de las frecuencias relativas nos dé 1, ¿no? Para que tengamos porcentajes significativos de los datos. Caso contrario, tendríamos un margen de error en la interpretación de los datos. Finalmente, calculamos la frecuencia porcentual acumulada. ¿Cómo se calcula? Habíamos dicho de dos maneras, ¿no? Multiplicar las relativas acumuladas por 100 o igual realizar sumas parciales. Lo más práctico es multiplicar las frecuencias relativas acumuladas por 100. Es decir, 0.50 por 100 nos da 50, 0.73 por 100 nos da 73, 0.90 por 100 nos da 90 y 1 por 100 nos da 100. Aquí igual podemos verificar que la última fila, el último resultado de la frecuencia porcentual acumulada es igual al total de la frecuencia porcentual, ¿no? Para verificar que nuestro cálculo está correcto. Con eso hemos concluido la tablita de distribución de frecuencias, ¿no? Ahora, otro aspecto importante que podemos considerar, que va a ser muy necesario, que es lo que a ustedes más les va a servir, porque para cualquier trabajo de investigación, los datos simplemente en números pueden no significar nada, pero cuando se les da una interpretación es donde adquieren mayor valor, ¿no? En este ejemplo vamos a interpretar los resultados de la segunda fila. Es decir, de esta. Esta llegaría a ser nuestra primera fila, segunda, tercera y cuarta, ¿no? Entonces vamos a ir interpretando los resultados de la segunda fila. Tenemos la frecuencia absoluta F sub 2 que vale 7. ¿Qué significa? Que 7 pacientes tienen un grupo sanguíneo de tipo A. ¿Ya? Otra interpretación. El valor de la frecuencia relativa H sub 2, 0.23, o la frecuencia porcentual, que sería el 23%. ¿Qué quiere decir? Que el 23% o 0.23 de los pacientes tienen un grupo sanguíneo de tipo A, ¿no? De igual forma podemos interpretar la última frecuencia, que en este caso es 73%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como esta es acumulada, ¿qué quiere decir? Que se va contando desde el principio. Es decir, 22 pacientes tienen el 73% de grupos sanguíneos correspondientes a O o a tipo O y tipo A, ¿ya? Entonces, como estamos manejando aquí acumuladas, tenemos que incluir en nuestra interpretación los resultados tanto de la primera como de la segunda columna, ¿no? De igual forma, si tuviéramos que interpretar la tercera fila, si hablaríamos del 90% de los pacientes
¿cuántos? 27 pacientes, que equivalen al 90%, tienen tipos o grupos sanguíneos de tipo O, de tipo A y de tipo B. Es decir, que un 90% está siendo representado por los tres primeros grupos, grupos que tienen tipo de sangre O, A o B, ¿no? Entonces, esa es la forma de interpretar los resultados de una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Generalmente yo en los exámenes parciales, para tener el ejercicio completo, sí o sí les hacía interpretar datos, ¿no? Ahora vamos a ver alguna modalidad de manera virtual para poder igual en sus exámenes o evaluaciones considerar este aspecto de que los resultados de las tablas de distribución de frecuencias sean interpretados también. Bueno, ya estamos concluyendo con el tema, ¿no? En el texto que les he dado de forma digital tenemos dos ejemplos más. Este ejemplo que les he explicado son con variables de tipo cualitativo,